Es obvio y cae de Maduro que van a apelar, doctor, pero ¿qué reflexión le deja la sentencia? Bueno, primero a la espera del fallo escrito, ¿verdad? Además de eso, respecto al razonamiento que se expuso oralmente como parte de la obligación de, más para la ciudadanía, ¿verdad?, de explicar argumentos del fallo. En este caso, yo creo que por las conclusiones del tribunal, por el aspecto que señalaron que tuvieron que dejar de lado prueba entre comillas en el sentido de medios probatorios, más bien que aportó la fiscalía, y lo que ellos señalaron como la labor de reconstrucción que por cuenta propia tuvieron que hacer. Eso significa que, según su razonamiento, si no lo hubieran hecho, debieron haber absuelto a estas dos personas. Bueno, entonces eso significa que hay que hacer el control respectivo del respeto al principio de congruencia en el fallo, y también el control respecto a que me dio la sensación de, por las explicaciones, de que varias de las conclusiones se sustentan en la inversión de la carga de la prueba, lo cual está prohibido por la Constitución. ¿En qué sentido, doctor? ¿De que ustedes tenían que demostrar la inocencia? Asimismo, en el sentido de que si bien los montos que señaló el tribunal, y que hay, por ejemplo, respecto a Rubén González Chávez, una diferencia importante respecto al razonamiento expuesto por la Fiscalía, que siempre sostuve, ¿verdad?, que eran un patrimonio irreal porque estaba inflado mediante duplicaciones, consideración de cuentas que no correspondían, y que de hecho el propio tribunal señaló que las dejó de lado, y lo cual es relevante porque suman más de 20.000 millones de guaraníes en algunas cuentas. Entonces no es información menor. Finalmente, en cierto aspecto, el tribunal hizo su propio cómputo, y siempre la afirmación que hizo fue que no pudo demostrarse el origen en el sentido o la fuente de los mismos. Y la figura en Paraguay no funciona de esa manera. Y existiendo varios depósitos en un monto muy relevante, por ejemplo, en cheques en las cuentas, ningún cheque fue seguido, ningún cheque fue determinado respecto a su origen, ningún cheque fue vinculado con el librador, para a partir de ahí decir, bueno, este cheque, este depósito se relaciona con una actividad comercial o se relaciona a partir del agotamiento de la investigación. La única conclusión posible es una actividad ilícita, ¿verdad? Eso exige la legislación en Paraguay, y eso no ocurrió en este caso. Le escuché y reclamar airadamente, bueno, si se puede decir ese término, doctor, la actuación del perito de la Fiscalía. ¿Por qué el cuestionamiento? Bueno, un primer cuestionamiento, el tribunal hoy me dio la razón. Señaló de que el trabajo, el aporte por parte del trabajo de la perito de la Fiscalía fue reducido al mínimo. Eso son expresiones del tribunal. Es decir, en muy pocos ítems pudo basarse en ese trabajo. Entonces, no cabe más explicaciones, el propio tribunal de sentencia coincide conmigo. Y en un segundo aspecto, ese mal trabajo por parte de la perito de la Fiscalía, y luego de la presentación del dictamen pericial, y luego de que con el transcurso del tiempo, tenemos que recordar que entre que presentó el dictamen pericial y formuló su declaración en juicio pasaron prácticamente 2 años. Evidentemente esta señora se percató en esos 2 años de varias afirmaciones que ella realizó en su informe, y que estaban basadas esas afirmaciones en errores del trabajo. ¿Cuál es el problema? Ella identificó esas afirmaciones que no se corresponden con la realidad, basada en errores, y en lugar de hacer lo que exige una labor profesional correcta y lo que se le exige a un en este caso auxiliar de la justicia, cuando empezó su declaración ella tenía que haber advertido: miren señores, estas conclusiones yo identifiqué que fueron erróneas, no corresponden con la realidad, y ella proactivamente al inicio de su declaración tuvo que haber advertido eso. ¿Ella qué eligió hacer? En ciertos ítems eligió mantener esas afirmaciones. Eso significa que cuando brindó testimonio faltó a la verdad, y luego en el contrainterrogatorio, cuando fue confrontada con esa situación y ella identificó que como defensa nos percatamos de esa circunstancia, ahí recién ella empezó a rectificar, lo cual significa que en el día anterior faltó a la verdad. Esa persona eligió
mentir para ocultar esos errores, y eso es grave. Doctor, otro de los puntos, aparte de la condena que resultó adversa a usted, tiene que ver con el tema del comiso de bienes, ¿no? Sí. También esa es una situación que obviamente va a ser objeto de apelación, pero digo, el impacto de la sentencia es fuerte en ese sentido también. En este caso, el tribunal, a partir de la conclusión sobre la figura de enriquecimiento ilícito, dispuso el comiso sobre determinadas cuentas en inferior cantidad respecto a las pedidas por el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, por ejemplo, pidió comiso sobre cuentas que ya no están abiertas, pidió, por ejemplo, el comiso sobre cuentas que eran operadas por un tercero que el tribunal coincidió y las eliminó del razonamiento. Entonces, sí, nosotros, o yo entiendo, ¿verdad?, de que hay ciertos aspectos, tanto procesales como de fondo, que no fueron observados para tomar esa conclusión y van a ser objeto del recurso. Bueno, doctor, también queríamos conocer la impresión, acabamos de hablar con la fiscal Liliana Alcaraz, queríamos conocer también la impresión de la defensa. Definitivamente esto va a ir, o lo va a resolver en su momento, la Cámara de Apelaciones. ¿Qué dijeron sus clientes sobre este fallo, doctor? Y en realidad no tuvimos todavía mucho tiempo de charlar, aparte también por el cansancio, por el tema de la extensión de la deliberación y la falta de información del momento que se daría la sentencia nos llevó a una jornada de ayer, y esta madrugada estuvimos atentos a ese horario, ¿verdad? O sea, realmente estamos todos exhaustos para esta hora, ¿verdad? Sí, todavía no conversé sobre ello. A propósito de eso, doctor, sí, realmente prácticamente la deliberación duró 23 horas, si tomamos el momento en que ustedes abandonaron la sala de juicio ayer y la vuelta, ¿no? Y el tribunal había explicado que era un caso complejo, nada más que eso. ¿A qué cree, usted qué cree o tuvo alguna información por qué tanto tiempo duró la deliberación? No, en realidad el tribunal señaló dos cosas en ese sentido. Señaló el tema de la complejidad y también señaló palabras más, palabras menos de la poca colaboración en cuanto a orden y aporte probatorio por parte de la acusación. Ellos señalaron expresamente que en esa deliberación tuvieron que hacer toda una revisión de diferentes circunstancias para poder sustentar. Después voy a dar mi criterio si está debidamente o no debidamente sustentada la condena, pero básicamente se pasaron buscando información para finalmente llegar a esta conclusión, lo cual significa de que en realidad toda esa producción probatoria de por sí, de la manera que fue llevada adelante por la acusación, por sí sola no era suficiente para obtener una condena. Doctor Claudio Lovera, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por la consulta. Hasta luego. Abogado defensor de Oscar González Dar y Oscar González Chávez.